En medio del caos, Nicolás Maduro finalmente apareció en un mensaje televisado, rodeado de su círculo más cercano de leales. En su discurso, acusó a los militares rebeldes de ser peones de potencias extranjeras y prometió aplastar la insurrección. Maduro calificó la situación de las actualizaciones más promovidas sobre esta crisis histórica en Venezuela y aseguró que no permitirá que Venezuela mismo a nuestro canal para estar al tanto de todos los detalles. El discurso de Maduro no ha logrado calmar las últimas noticias de primera mano. Al contrario, únete a nuestra comunidad y activa la campanita para que no te pierdas los soldados rebeldes. Déjanos en varias ciudades y comparte. Los enfrentamientos se han intensificado. ¿Qué piensas que pasará después? De heridos y muertos a medida que el conflicto escala. Queremos escucharla. Las calles de Venezuela están sumidas en la confusión y la violencia que podría cambiar los venezolanos deben estar al tanto de esta impactante noticia y conocer todas las actualizaciones sobre María Corina Machado del mundo, una de las principales líderes del futuro político del país, ha continuado apoyando a nuestro canal. Activa la campanita transmitida para recibir notificaciones, instó a los venezolanos a mantener todo lo que está ocurriendo, asegurando que la libertad está más cerca que este vídeo para que más personas se unan a la conversación y estén informadas sobre estos momentos históricos. No podemos detenernos ahora, es hora de recuperar nuestra patria. Las imágenes que circulan en redes sociales muestran a ciudadanos venezolanos apoyando abiertamente a los soldados rebeldes, ofreciendo agua y alimentos a los manifestantes y formando largas filas para marchar por la libertad. En muchas partes del país, la rebelión se ha convertido en un símbolo de esperanza, y los ciudadanos están decididos a no dejar escapar esta oportunidad de cambio. Mientras tanto, en las zonas rurales y en los bastiones chavistas más leales a Maduro, los colectivos armados, que han defendido al régimen durante años, han comenzado a movilizarse. Estos grupos, que cuentan con el respaldo del gobierno, han prometido luchar hasta el final para proteger lo que consideran los logros de la revolución bolivariana. La situación es tensa, y los enfrentamientos entre los colectivos y las fuerzas rebeldes podrían volverse aún más violentos en los próximos días. En cuanto a la comunidad internacional, la situación en Venezuela está generando reacciones de todo tipo. Estados Unidos ha intensificado su apoyo a los militares rebeldes, dejando claro que respalda su lucha por la libertad y la democracia. En un comunicado oficial, el gobierno estadounidense afirmó que el pueblo venezolano tiene derecho a vivir en libertad y no bajo la opresión de una dictadura. Al mismo tiempo, ha advertido que cualquier ataque contra los militares rebeldes será visto como una violación de los derechos humanos. Por otro lado, Rusia y Cuba han intensificado su respaldo a Maduro. Ambos países han enviado mensajes de apoyo al gobierno chavista, condenando la rebelión como un intento de desestabilización promovido por intereses extranjeros. En Moscú, el portavoz del Kremlin declaró que Rusia está totalmente comprometida con la defensa del régimen de Maduro y advirtió a otros países que no interfieran en los asuntos internos de Venezuela. A pesar de la incertidumbre, los soldados rebeldes siguen avanzando en su objetivo de liberar al país. En las últimas horas, han tomado más bases militares y han capturado a varios oficiales leales a Maduro. Estos avances, aunque significativos, también han desencadenado una respuesta violenta por parte de las fuerzas chavistas, lo que ha intensificado los enfrentamientos. La economía venezolana, ya devastada por años de mala gestión y sanciones internacionales, ha entrado en una nueva fase de colapso. Con el conflicto en las calles, muchas tiendas y negocios han cerrado, y la escasez de alimentos y medicinas ha empeorado. Los ciudadanos se enfrentan a una situación desesperada, donde el acceso a productos básicos es cada vez más limitado, mientras el país se sumerge en el caos. El futuro inmediato de Venezuela es incierto. Si bien el levantamiento militar ha encendido la esperanza de muchos venezolanos, la posibilidad de una guerra civil no está descartada. Los militares rebeldes están decididos a luchar hasta el final, y las fuerzas leales a Maduro también parecen preparadas para resistir. Este conflicto podría convertirse en una lucha prolongada, con un alto costo en vidas y recursos. La diáspora venezolana, que ha crecido exponencialmente en los últimos años, también sigue de cerca los eventos en su país. En ciudades como Bogotá, Miami y Madrid, los venezolanos exiliados han organizado marchas en apoyo a los soldados rebeldes, pidiendo a la comunidad internacional que intervenga para evitar más derramamiento de sangre. Para muchos de estos exiliados, este levantamiento representa una oportunidad para regresar a su país natal. En cuanto a la oposición venezolana, los líderes están trabajando para coordinar sus esfuerzos con los soldados rebeldes. Han comenzado a formarse alianzas políticas entre los militares y los partidos de oposición, con la esperanza de formar un gobierno de transición que pueda poner fin al régimen chavista y devolver la democracia a Venezuela. Sin embargo, este proceso no será fácil, y la oposición deberá navegar con cuidado para evitar una mayor fragmentación en sus filas. El arresto de varios líderes militares leales a Maduro por parte de los rebeldes ha generado nuevas tensiones dentro del régimen. Muchos altos mandos están reconsiderando su apoyo a Maduro,
temiendo ser los siguientes en caer si la rebelión continúa ganando terreno. Esto ha generado rumores de posibles negociaciones entre algunos generales y los líderes rebeldes para asegurar su propia supervivencia. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas siguen siendo el factor decisivo en esta crisis. Aunque algunos sectores del ejército ya han desertado, la estructura militar del chavismo sigue siendo formidable. Si más soldados deciden unirse a la rebelión, el régimen de Maduro podría estar en peligro de colapsar por completo. Sin embargo, si las fuerzas leales a Maduro logran resistir, el conflicto podría prolongarse indefinidamente. La reacción de la población venezolana ha sido masiva. A pesar de la incertidumbre y el miedo, muchos ciudadanos están arriesgando sus vidas al salir a las calles para apoyar a los soldados rebeldes. Las protestas y marchas se han multiplicado en todo el país, y las imágenes de ciudadanos enfrentándose a las fuerzas de seguridad leales a Maduro han dado la vuelta al mundo, mostrando la valentía de un pueblo decidido a luchar por su libertad. En cuanto a los colectivos armados, estos grupos han intensificado sus operaciones en algunas zonas del país. Estos grupos paramilitares, que durante años actuaron como brazo represor del régimen chavista, están llevando a cabo ataques contra los manifestantes y las fuerzas rebeldes, lo que ha generado aún más violencia. Las imágenes de enfrentamientos entre los colectivos y los soldados rebeldes han impactado a la comunidad internacional, que sigue exigiendo una solución pacífica. A medida que el conflicto se intensifica, los analistas internacionales siguen de cerca los eventos, advirtiendo sobre las posibles consecuencias de una guerra civil en Venezuela. Algunos expertos sugieren que la única salida viable sería una negociación entre las fuerzas rebeldes y el régimen de Maduro, mientras que otros creen que el colapso del chavismo es inevitable. En cualquier caso, todos coinciden en que los próximos días serán cruciales para el futuro del país. Urgente. Una ola de rebelión ha sacudido a Venezuela. Soldados venezolanos se han levantado en armas contra el régimen de Nicolás Maduro, desatando una verdadera guerra por la libertad. Este levantamiento militar, que ha sorprendido a muchos, se produce en medio de la creciente tensión política y social que vive el país, con un pueblo cansado de la represión y el hambre. El conflicto estalló cuando un grupo de oficiales de alto rango, acompañados por tropas leales a la oposición, anunció su ruptura con el régimen de Maduro. En un comunicado transmitido en redes sociales, estos militares aseguraron que ya no podían seguir obedeciendo órdenes de un gobierno que, según ellos, ha traicionado al pueblo venezolano. Hoy tomamos las armas en defensa de la libertad y la democracia, declararon en un vídeo que rápidamente se viralizó. Las primeras acciones de estos soldados fueron tomar el control de varias instalaciones militares estratégicas en diferentes regiones del país. En pocas horas, el movimiento ganó el apoyo de más efectivos, y comenzaron a enfrentarse con las tropas leales a Maduro. Los enfrentamientos se han intensificado, generando una situación de caos en varias ciudades venezolanas. En Caracas, la capital, los ciudadanos han salido a las calles para apoyar a los militares rebeldes. Miles de personas marchan exigiendo el fin del régimen de Maduro y aplaudiendo el levantamiento como una oportunidad para poner fin a años de represión, corrupción y miseria. Las protestas son masivas, y los enfrentamientos entre las fuerzas militares y los seguidores de Maduro han dejado a la ciudad sumida en el caos. Por otro lado, las fuerzas leales al régimen chavista no se han quedado de brazos cruzados. Nicolás Maduro, desde un búnker militar, ha emitido un mensaje a la nación, en el que ha calificado a los soldados rebeldes de traidores y ha prometido tomar medidas severas contra ellos. Maduro ha llamado a sus seguidores a resistir lo que él describe como un golpe de Estado orquestado por fuerzas extranjeras, y ha ordenado a sus fuerzas leales sofocar la rebelión a toda costa. El clima es de total incertidumbre en el país. Mientras tanto, en el extranjero, varios países han comenzado a emitir comunicados de emergencia. Estados Unidos, que durante años ha sancionado al régimen de Maduro, ha expresado su apoyo al levantamiento militar, declarando que el pueblo venezolano merece vivir en libertad. La Unión Europea ha pedido moderación y ha instado a ambas partes a evitar más derramamiento de sangre, mientras que Rusia y Cuba, aliados tradicionales del chavismo, han condenado enérgicamente la rebelión, calificándola de un intento de desestabilización. En algunas zonas rurales de Venezuela, donde el apoyo a Maduro sigue siendo fuerte, se han producido choques entre seguidores del régimen y las fuerzas rebeldes. Los colectivos armados, grupos paramilitares que han defendido al chavismo durante años, han comenzado a organizarse para enfrentar a los soldados que se han rebelado contra Maduro. Estos enfrentamientos están generando una escalada de violencia, con reportes de heridos y fallecidos en varias localidades. Mientras tanto, los líderes de la oposición venezolana, como María Corina Machado, han respaldado abiertamente el levantamiento militar. En un discurso transmitido por redes sociales, Machado ha afirmado que este es el momento que el pueblo ha estado esperando. Es la hora de la libertad, declaró,
instando a los venezolanos a apoyar a los soldados rebeldes y asegurando que el fin del régimen de Maduro está más cerca que nunca. El apoyo popular a la rebelión es cada vez más evidente. A medida que los combates continúan, los venezolanos en todo el país están organizando marchas y protestas masivas. El ambiente es de esperanza y tensión a partes iguales, ya que muchos temen que el conflicto pueda convertirse en una guerra civil si Maduro no renuncia al poder. El nuevo gobierno de transición, propuesto por los militares rebeldes, ya está tomando forma. En sus declaraciones, los líderes del levantamiento han prometido una transición pacífica hacia la democracia y han asegurado que su objetivo es restaurar el orden constitucional en Venezuela. Este no es un golpe de Estado, es una lucha por la libertad, afirmaron, subrayando que su única intención es devolverle al pueblo venezolano el derecho a vivir en democracia. La comunidad internacional sigue de cerca los eventos en Venezuela, mientras la situación se vuelve más volátil. Las grandes potencias están analizando cómo responder a esta crisis, y muchos expertos advierten que las próximas horas serán decisivas para el futuro del país. Si el levantamiento militar logra derrotar a las fuerzas de Maduro, Venezuela podría estar a las puertas de una nueva era de libertad, pero si el régimen chavista logra reprimir la rebelión, el conflicto podría escalar a niveles aún más peligrosos. Por ahora, Venezuela se encuentra en un punto de no retorno. Los soldados que se han rebelado contra Maduro han dejado claro que no darán marcha atrás, y el régimen, con Maduro al mando, parece decidido a luchar hasta el final. El desenlace de esta guerra por la libertad es incierto, pero lo que está claro es que los venezolanos están viviendo uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Los combates continúan, y la esperanza de un cambio parece más cerca que nunca. Sin embargo, el costo de esta rebelión podría ser alto, ya que los enfrentamientos en las calles de Venezuela no muestran signos de disminuir. La guerra por la libertad ha comenzado, y todo el mundo observa expectante lo que sucederá en las próximas horas. La situación en Venezuela se vuelve cada vez más crítica a medida que el levantamiento militar contra Nicolás Maduro continúa desarrollándose. Los soldados rebeldes, que inicialmente tomaron varias bases estratégicas, han comenzado a recibir apoyo popular en las calles, donde miles de venezolanos están expresando su respaldo a la causa de la libertad. Este levantamiento no es solo una acción militar. Para muchos, representa la mejor oportunidad de poner fin a décadas de control chavista sobre el país. Mientras los enfrentamientos entre las fuerzas leales a Maduro y los soldados rebeldes se intensifican, se informa que en varias ciudades importantes, como Caracas, Maracaibo y Valencia, la situación es caótica. En Caracas, los ciudadanos han levantado barricadas en algunas zonas para protegerse de los enfrentamientos, mientras que otros se han unido a las marchas para apoyar a los militares rebeldes. La capital venezolana está en una situación crítica, con enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes que piden la renuncia de Maduro. El liderazgo del chavismo está dividido. Mientras algunos altos mandos militares siguen siendo leales a Maduro, hay rumores de deserciones dentro de las filas del ejército. Algunos generales y oficiales han comenzado a cuestionar su lealtad al régimen, temiendo que la rebelión de los soldados pueda ganar más terreno del que inicialmente pensaban. Esta división dentro de las Fuerzas Armadas podría ser el punto de quiebre para el régimen de Maduro. El nuevo gobierno de transición que han propuesto los líderes rebeldes ya está tomando forma, y las conversaciones sobre cómo será una Venezuela post-Maduro están ganando impulso. Los líderes de la oposición han comenzado a discutir planes para una reforma económica, la restauración de las instituciones democráticas y la reconstrucción de la infraestructura del país, devastada por años de corrupción y mala gestión. Venezuela se encuentra en un punto de no retorno. La rebelión militar ha desatado una crisis política y social de proporciones históricas, y el desenlace sigue siendo incierto. Lo que está claro es que el país ya no puede volver a ser el mismo. Los soldados que se han levantado contra Maduro han encendido la chispa de la libertad, y los venezolanos, cansados de años de opresión, están decididos a luchar hasta el final. El futuro de Venezuela pende de un hilo. Las decisiones que se tomen en las próximas horas y días definirán el rumbo de una nación que ha sufrido demasiado. Los venezolanos esperan que este levantamiento sea el comienzo de una era de paz, justicia y libertad. Pero para llegar a ese punto, el país deberá atravesar uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. La guerra por la libertad ha comenzado. La rebelión militar en Venezuela ha entrado en una fase crítica. Los soldados que se han alzado contra Nicolás Maduro continúan ganando apoyo, no solo de otros sectores de las Fuerzas Armadas, sino también de la ciudadanía. En las calles, la tensión es palpable, con miles de venezolanos arriesgando sus vidas para respaldar lo que consideran una última oportunidad para liberar al país de la opresión chavista. Los enfrentamientos entre los soldados rebeldes y las fuerzas leales a Maduro se han intensificado, particularmente en Caracas,
donde se han concentrado los combates más duros. En varias zonas de la capital, los rebeldes han tomado el control de bases estratégicas, mientras las fuerzas de seguridad del régimen intentan resistir. La ciudad está sumida en el caos, con barricadas improvisadas, calles cerradas y ciudadanos tratando de protegerse de los intensos enfrentamientos. Los informes de heridos y muertos comienzan a circular, lo que subraya la gravedad de la situación. A pesar del creciente número de bajas, los soldados rebeldes no muestran señales de retroceder. En varios comunicados, han declarado que están comprometidos a luchar hasta que Nicolás Maduro y su régimen sean completamente derrotados. Esto no es solo una rebelión militar, es una lucha por la libertad de Venezuela, declaró uno de los líderes rebeldes en un mensaje transmitido por redes sociales. María Corina Machado ha seguido expresando su apoyo total a los soldados rebeldes. En su más reciente discurso, reiteró que el país está viviendo un momento histórico y que es crucial que los venezolanos se mantengan unidos. La libertad está cerca, pero no podemos bajar la guardia. Debemos seguir luchando, afirmó. Machado también hizo un llamado a la comunidad internacional para que intensifique la presión sobre Maduro y apoye a los soldados que están arriesgando sus vidas por un cambio real. Por otro lado, Nicolás Maduro continúa movilizando a sus leales en un intento desesperado por mantener el control. Las fuerzas de seguridad del régimen han intensificado sus esfuerzos para sofocar la rebelión, utilizando no solo a la policía y al ejército, sino también a los colectivos armados, que han comenzado a atacar a los manifestantes y a los soldados rebeldes. Estos grupos, que durante años han sido el brazo represor del chavismo, han sido responsables de una escalada de violencia en algunas partes del país. La economía del país, que ya estaba en ruinas antes de la rebelión, ha caído aún más en picada. La hiperinflación, la escasez de productos básicos y el colapso de los servicios públicos han empeorado a medida que el conflicto se intensifica. Los ciudadanos están enfrentando dificultades extremas para conseguir alimentos y medicinas, lo que ha provocado una crisis humanitaria aún más profunda. A pesar de la desesperación económica, muchos venezolanos siguen apoyando a los soldados rebeldes, creyendo que esta es la única manera de salir del caos que el chavismo ha impuesto durante años. En el plano internacional, Estados Unidos ha intensificado su apoyo a los rebeldes. En un comunicado, el gobierno estadounidense reafirmó su compromiso de respaldar a aquellos que buscan la libertad y la democracia en Venezuela. Además, se han emitido nuevas sanciones contra los líderes chavistas que siguen apoyando a Maduro. Estas sanciones tienen como objetivo debilitar aún más al régimen, cortando sus fuentes de financiamiento y aumentando la presión sobre los pocos aliados que le quedan a Maduro. Sin embargo, Rusia y Cuba siguen siendo los principales defensores de Nicolás Maduro. Ambos países han enviado mensajes de apoyo al régimen y han advertido sobre las posibles consecuencias de una intervención externa. En Moscú, las autoridades rusas han reiterado que cualquier intento de desestabilizar a Venezuela será visto como una provocación directa. Cuba, por su parte, ha ofrecido su respaldo logístico y político, temiendo que la caída de Maduro pueda significar el fin de uno de sus últimos aliados en la región. Los combates en las calles de Caracas, Valencia, Maracaibo y otras ciudades importantes del país han dejado a la población en un estado de miedo constante. Muchos ciudadanos han tenido que refugiarse en sus casas para evitar ser atrapados en medio de los enfrentamientos. A pesar de esto, la determinación de los venezolanos sigue siendo fuerte, y muchos continúan apoyando a los soldados rebeldes desde la retaguardia, ayudándolos con alimentos, agua y suministros médicos. A medida que la situación se agrava, las divisiones dentro del ejército también se profundizan. Algunos oficiales de alto rango que habían permanecido leales a Maduro ahora están reconsiderando su posición. Los rumores sobre deserciones están circulando, y algunos informes sugieren que hay conversaciones secretas entre oficiales de ambos bandos para negociar una salida pacífica a la crisis. Sin embargo, estas negociaciones aún no han dado resultados concretos, y el conflicto parece estar lejos de resolverse. Los medios de comunicación internacionales están cubriendo la crisis en Venezuela con gran atención. Imágenes de los enfrentamientos y las protestas han sido transmitidas en todo el mundo, lo que ha generado una ola de apoyo a los venezolanos que luchan por su libertad. Las redes sociales también han jugado un papel fundamental en la difusión de información, con ciudadanos reportando en tiempo real lo que ocurre en sus ciudades y compartiendo mensajes de solidaridad. El nuevo gobierno de transición que los soldados rebeldes proponen ya está ganando terreno. Aunque todavía es temprano para saber si podrán consolidar su poder, han comenzado a delinear un plan para la reconstrucción del país. En varios comunicados, los líderes rebeldes han declarado que su objetivo es restaurar la democracia, implementar reformas económicas y trabajar en conjunto con la comunidad internacional para estabilizar a Venezuela. El impacto en la región también ha sido significativo. Los países vecinos de Venezuela están observando con preocupación el desarrollo de los eventos.
Colombia y Brasil han reforzado sus fronteras ante la posibilidad de un aumento en la ola migratoria, mientras que los gobiernos de ambos países han expresado su respaldo a los militares rebeldes. Los líderes de América Latina están en contacto constante, tratando de coordinar una respuesta conjunta a la crisis que podría tener repercusiones en toda la región. En cuanto a la oposición venezolana, los líderes están trabajando para asegurarse de que la transición sea lo más ordenada posible. Aunque el levantamiento militar ha sido una sorpresa para algunos, las principales figuras de la oposición están respaldando el proceso, viendo en él una oportunidad para finalmente poner fin al régimen chavista. Las discusiones sobre la formación de un gobierno de unidad nacional ya han comenzado, con el objetivo de garantizar una transición pacífica si el régimen de Maduro colapsa. Nicolás Maduro, sin embargo, parece cada vez más acorralado. A pesar de que sigue contando con el apoyo de algunos sectores del ejército y de los colectivos armados, su poder se está desmoronando rápidamente. Los analistas políticos coinciden en que Maduro se enfrenta a una de las pruebas más difíciles de su mandato, y muchos creen que su caída es solo cuestión de tiempo. La comunidad internacional, mientras tanto, sigue monitoreando de cerca los eventos en Venezuela. Organismos como la ONU y la OEA han pedido a ambas partes que busquen una solución pacífica y han expresado su preocupación por la escalada de violencia. Sin embargo, la realidad es que el conflicto en Venezuela parece estar encaminado a intensificarse antes de encontrar una resolución definitiva. Los colectivos armados, que durante años han actuado como la mano dura del chavismo, están comenzando a perder control en algunas zonas del país. Estos grupos, que hasta hace poco eran temidos por su brutal represión, ahora se encuentran en una posición vulnerable a medida que los soldados rebeldes ganan terreno. Sin embargo, algunos colectivos están resistiendo ferozmente, lo que ha generado enfrentamientos aún más violentos en ciertos sectores de Caracas y otras ciudades. En medio de la incertidumbre, los ciudadanos venezolanos siguen siendo los más afectados. La falta de alimentos, medicinas y servicios básicos ha alcanzado niveles críticos, y muchos temen que el conflicto prolongado pueda agravar aún más la crisis humanitaria. Sin embargo, a pesar de las dificultades, el pueblo venezolano sigue firme en su deseo de cambio, y muchos están dispuestos a soportar las dificultades si eso significa el fin del régimen chavista. El futuro de Venezuela sigue siendo incierto, pero lo que está claro es que el país ha llegado a un punto de inflexión. La rebelión militar ha desencadenado una serie de eventos que podrían cambiar el rumbo de la nación para siempre. Si los soldados rebeldes logran consolidar su posición, Venezuela podría estar a las puertas de una transición histórica hacia la democracia. A pesar de la violencia, los líderes rebeldes han seguido insistiendo en que su objetivo es una transición pacífica y ordenada. En varios comunicados, han hecho un llamado a los sectores leales a Maduro para que depongan las armas y se sumen al proceso de reconstrucción del país. Sin embargo, hasta ahora, estos llamados han caído en oídos sordos, y los enfrentamientos continúan. Mientras tanto, la diáspora venezolana, que ha visto cómo millones de sus compatriotas han huido del país en los últimos años, sigue observando los eventos con la esperanza de que pronto puedan regresar a una Venezuela libre. Muchos exiliados están organizando marchas y manifestaciones en apoyo a los rebeldes, pidiendo a la comunidad internacional que intervenga para garantizar una transición pacífica. El camino hacia la libertad para Venezuela será largo y complicado, pero el levantamiento militar ha encendido una chispa de esperanza en un país que ha sufrido demasiado. Los próximos días serán cruciales para determinar si esta rebelión puede poner fin a años de opresión, o si el conflicto se prolongará aún más. Lo que está claro es que Venezuela está viviendo uno de los momentos más importantes de su historia reciente, y el mundo entero observa con atención. Si quieres estar al tanto de las últimas noticias sobre Venezuela y no perderte ningún detalle de lo que está sucediendo en este momento crucial para el país, suscríbete ahora a nuestro canal. Mantente informado con las actualizaciones más impactantes, análisis exclusivos y toda la información que necesitas saber. Activa la campanita para recibir notificaciones y ser parte de esta conversación histórica. No te quedes fuera, suscríbete hoy.